A las afueras de un pequeño pueblo, justo donde el camino se pierde entre la tierra seca y las últimas sombras del monte, vivía un hombre con su esposa y su hijo. Su casa era más bien una casita de madera vieja, levantada con esfuerzo, con paredes que crujían con el viento y un techo que pedía reparaciones cada invierno. Era pobre, sí, pero honesto. Se ganaba la vida como podía, a veces sembrando, otras cazando y otras ayudando a algún vecino con trabajos pesados. Nunca tuvo lujos, ni se quejaba por no tenerlos. Lo único que realmente le importaba era su familia, especialmente su hijo, un niño de apenas 8 años, delgadito, con la piel morena por el sol y una sonrisa que iluminaba la casa entera cada vez que se reía. Para él, su padre era un héroe, aunque en sus bolsillos no hubiera ni una moneda. Cada mañana, el hombre salía al campo temprano, mientras aún quedaba rocío en la hierba, y volvía al atardecer, con lo que pudiera llevar: leña, alguna raíz comestible o, con suerte, algún animal pequeño para la comida. No era una vida fácil, pero había amor, y con eso creían que bastaba. A veces se sentaban en la entrada al anochecer a ver las estrellas y contar historias. El niño soñaba con conocer el pueblo grande, con tener una bicicleta, con ir a la escuela, como los demás, y el hombre lo escuchaba, sonriendo en silencio, como quien guarda un deseo en el corazón, esperando que algún día se cumpla. No tenían mucho, pero lo poco que tenían lo compartían, y hasta ese momento eso parecía suficiente. Pero una noche todo cambió. El niño, que normalmente corría por la casa con alegría, empezó a sentirse mal. Primero fue un escalofrío, luego una tos seca y, para cuando cayó la noche, una fiebre tan alta que le ardía la piel. El hombre, sentado al borde del catre, le ponía trapos húmedos en la frente y miraba el fuego arder, como si ahí, en esas llamas, pudiera encontrar una solución. La madre lloraba en silencio, apretando las manos, sin saber qué más hacer. No tenían medicina, ni dinero para comprarla, y el pueblo quedaba lejos, muy lejos. «Tal vez se le baje la fiebre mañana», dijo ella con la voz temblorosa, pero él sabía que no podían confiar en un tal vez. Pasó toda la noche en vela, mirando a su hijo respirar con dificultad, con la frente empapada y los labios resecos, y en su mente una sola pregunta martillaba sin descanso: ¿qué puedo hacer? ¿Qué haría cualquier padre si viera a su hijo arder en fiebre y no tuviera ni una moneda, ni una medicina, ni una promesa? Pensó en vender la única silla buena que tenían, en empeñar su hacha, en pedir prestado. Pero ¿a quién? Allí, en ese rincón del mundo, todos eran pobres, tan pobres como él. Y entonces, al filo de la madrugada, tuvo una idea, una desesperada, pero era todo lo que tenía. Se levantaría temprano y se iría al monte, a cazar lo que fuera. Y si tenía suerte, vendería algo en el pueblo. Con eso, aunque sea con eso, compraría alguna medicina. Tal vez podía salvar a su hijo. Al amanecer, cuando el cielo aún estaba pintado de un gris suave, el hombre se levantó. No había dormido, pero el cansancio no importaba. Tomó su vieja mochila, el cuchillo que siempre llevaba al monte, y sin hacer mucho ruido, salió de casa. El frío de la mañana lo envolvió, pero él caminaba firme, con el rostro endurecido por la preocupación y la esperanza apretada en el pecho. Se internó en el campo, pasó entre matorrales, cruzó zanjas y buscó los rincones donde a veces había visto pasar conejos. Pasaron las horas, y con cada hora la ansiedad crecía. Al principio, nada. Pero él no se rindió. A mediodía,
Una trampa vieja funcionó. Un conejo. Más tarde, otro. Y cuando el sol empezaba a caer, un tercero. 3 conejos. No era mucho, pero era algo. Algo real. Algo que podía vender. Algo que, con suerte, le daría lo suficiente para comprar medicina. Regresó a casa, agotado, con las manos sucias y las piernas temblorosas, pero llevaba los conejos colgando del cinturón, como si fueran oro. Su esposa salió al verlo, y él le mostró lo que había conseguido. Uno de estos, cocínalo para esta noche, le dijo. Los otros 2, los llevaré al pueblo mañana, a ver si los vendo. Ella asintió, con una mezcla de alivio y miedo en los ojos. El niño seguía acostado, sudando, delirando en voz baja. El hombre se sentó junto al fuego y comió en silencio. No sabía si los conejos alcanzarían para medicina, pero al menos era una oportunidad. Y a veces, una oportunidad es todo lo que un padre necesita. Al día siguiente, antes que el sol asomara por completo, el hombre se puso en marcha. Colocó con cuidado los 2 conejos en su morral de lona, lo ató con firmeza y se despidió de su esposa, que lo miraba desde la puerta con ojos cansados. «Ve con cuidado», le dijo ella, «y vuelve pronto». El camino al pueblo era largo, de tierra y piedras, y más aún cuando se va a pie, con el alma apretada por la urgencia. Pero él caminaba sin detenerse. El sudor bajaba por su frente, aunque la mañana aún era fresca. A la mitad del trayecto, cerca de un arroyo que bajaba desde el cerro, decidió detenerse un momento. Bebió agua con las manos, lentamente, intentando recuperar el aliento. El sonido del agua lo tranquilizaba, pero el cansancio pesaba en sus hombros. Miró a su alrededor y vio una rama fuerte sobresaliendo de un árbol. Colgó allí el morral con los conejos para que no se mojara y volvió a agacharse junto al arroyo. Entonces lo escuchó, un chillido agudo, una ráfaga de viento y el batir de alas. Alzó la mirada y lo vio, un águila, enorme, majestuosa, descendiendo con decisión, y sin darle tiempo a reaccionar, el ave se lanzó sobre el morral, lo sujetó con sus garras y alzó vuelo, rápido, poderosa, lejos. «¡No!», gritó el hombre. «¡No, por favor!». Corrió unos pasos, levantó las manos, pero era inútil. Desde el suelo, solo pudo ver cómo el águila se perdía en el cielo, con lo único que tenía para salvar a su hijo. Se quedó ahí, quieto, con el pecho agitado y los ojos fijos en el horizonte. Una lágrima le cayó por la mejilla, pero no la limpió. No tenía fuerzas. Había perdido lo único que tenía, y su hijo aún seguía con fiebre. Caminó el resto del camino como un fantasma. Sus pasos eran pesados, como si cada metro que avanzaba le doliera en los huesos. El pueblo ya estaba cerca. Se veían los techos, el campanario, el humo saliendo de las chimeneas, pero él no se dirigió al mercado, ni a la farmacia, ni siquiera a la plaza. Se fue derecho a la iglesia. Empujó la puerta de madera y entró. Dentro, el silencio lo envolvió como un manto. Las velas encendidas parpadeaban suavemente y un rayo de luz entraba por el vitral, pintando el suelo de colores que a él no le decían nada. Se arrodilló en la última banca y bajó la cabeza. Por unos segundos no dijo nada, solo respiraba, como si le costara, hasta que no aguantó más y se quebró. «¿Por qué? Dios, ¿por qué eres tan injusto conmigo?». Su voz resonó en el vacío, rota, desesperada, cargada de rabia y tristeza. «Tú mejor que nadie conoces mi situación. Sabes que no tengo nada, nada. Y lo único que tenía eran esos conejos, para comprarle medicina a mi hijo. Y tú permitiste que se los llevara esa maldita águila. ¿Para qué? ¿Para hacerme más pobre? ¿Para que mi hijo se muera?».
hundió el rostro entre las manos, llorando sin consuelo, como un niño que no entiende la crueldad del mundo. No sé si existes, pero si estás escuchando, hoy me has roto el alma, me quitaste lo único que tenía, y si eso es justicia divina, entonces ya no quiero saber de ti. Sus palabras quedaron flotando en el aire, entre las paredes frías de la iglesia, y por un instante no hubo respuesta, solo el eco de su llanto, el eco y su silencio. Desde una de las bancas cercanas al altar, alguien lo estaba escuchando. Era el pastor, un hombre de rostro sereno, canas discretas y una voz suave, como quien ha visto muchas lágrimas y ha aprendido a no juzgarlas. Se acercó con paso lento, sin decir una palabra al principio. Solo se sentó a su lado y lo miró con compasión. «Hijo», dijo al fin, «te escuché desde el altar». El hombre, aún con los ojos llenos de rabia, levantó la mirada con desconfianza. «¿Y qué? ¿También viene a decirme que no pierda la fe? ¿Que Dios tiene un plan? ¿Que esto tenía que pasar?» El pastor no se molestó, ni se defendió, solo suspiró y asintió con calma. «Dios no es injusto, hijo, aunque a veces lo parezca. Él sabe lo que hace, aunque tú y yo no lo entendamos». «No», gritó el hombre, levantándose de golpe. «No diga eso, no venga con sermones. ¿Dónde estaba Dios cuando ese águila me robó? ¿Dónde estaba cuando mi hijo gritaba de fiebre y yo no tenía ni una pastilla para darle? ¿Eso le parece justo? ¿Eso es lo que predica cada domingo?» El pastor lo miró sin moverse, sin miedo, solo con tristeza. «Yo no vengo a justificar nada, hijo, solo a recordarte que hay cosas que, aún en medio del dolor, tienen un propósito». El hombre negó con la cabeza, los ojos enrojecidos, el alma agotada. «Number, ya no quiero escuchar más, no creo en su Dios, ni en usted». Y sin decir nada más, dio media vuelta y salió de la iglesia, con los pasos firmes y el corazón hecho pedazos. El pastor solo lo vio marcharse, sin juzgarlo, sin detenerlo. A veces, el alma herida no necesita argumentos, solo necesita tiempo. El día siguiente amaneció con el cielo nublado. El aire era pesado, como si la tristeza del hombre hubiera quedado suspendida en el ambiente. Él no había dormido. Pasó la noche sentado al lado de su hijo, poniéndole paños fríos en la frente, hablándole bajito, esperando algún milagro, aunque ya había dejado de creer en ellos. El niño apenas si murmuraba, su cuerpo ardía. Y entonces, cuando el sol apenas se asomaba detrás de las nubes, alguien tocó la puerta. El hombre frunció el ceño. No esperaba a nadie. Se levantó y fue a abrir con desgano. Era el pastor, de pie, con el sombrero en la mano y una expresión serena en el rostro. «¿Qué hace aquí?», preguntó el hombre molesto. «¿Viene a seguir con sus sermones?». «No», respondió el pastor, «vengo a hablarte, pero no de Dios». El hombre lo miró desconfiado, pero no dijo nada, solo cruzó los brazos. «Ayer, después de que te fuiste, un par de hombres llegaron a la iglesia», dijo el pastor. «Estaban agitados, con la ropa rasgada, llenos de polvo y arañazos. Dijeron que venían del monte y que habían vivido algo que no sabían cómo explicar. Contaron que los atacó un puma, que no tuvieron escapatoria, que quedaron atrapados en un peñasco, sin armas, sin salida, y justo cuando el animal se les lanzó encima, una sombra cruzó el cielo, un águila, y del cielo cayó un morral. Cayó justo entre ellos, y el puma, y dentro del morral iban 2 conejos. El puma olió la carne y se desvió. Les dio tiempo de escapar. El pastor hizo una pausa. El hombre lo miraba con los ojos muy abiertos. Ellos dijeron que fue un milagro, que habían implorado a Dios por ayuda
y que si salían vivos, iban a ayudar a los pobres. Y cumplieron su promesa. Me dejaron esto, dijo el pastor, y sacó un sobre grueso del interior de su chaqueta, $1,000, para que los repartiera entre los más necesitados. Y yo no necesité pensar mucho. Esto es tuyo. El hombre lo miraba sin poder hablar. El corazón le latía fuerte, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. Tus conejos salvaron 2 vidas, y Dios no te olvidó, solo estaba obrando de otra forma. El hombre no pudo contenerse, cayó de rodillas frente al pastor, con el rostro hundido en las manos y el pecho sacudido por el llanto. Perdóname, Dios mío, perdóname. Sus palabras salían entre sollozos, como si de pronto toda la rabia, toda la frustración se deshiciera en lágrimas. Te grité, te negué, te culpé, y tú estabas salvando vidas, mientras yo dudaba de ti. Mientras el hombre aún no había terminado de clamar, vio cómo su hijo salía corriendo para abrazarlo. En el instante que el hombre había reconocido su error y pidió perdón, el milagro que estaba detenido se manifestó. Ahora no solo su hijo estaba totalmente sano, sino que también tenía dinero y podía sostener a su familia. A veces, lo que creemos una pérdida es en realidad parte de un milagro que no alcanzamos a ver. Y sí, nos duele, lloramos, nos quebramos y hasta reclamamos al cielo. Pero cuando el tiempo pasa y el velo se cae, entendemos, Dios no nos falló, solo estaba obrando de una forma que aún no comprendíamos. Porque a veces el dolor es solo el camino para que otros vuelvan a vivir.